Abran por favor la Biblia en Apocalipsis, capítulo 6. Apocalipsis 6, del 9 al 11, vamos a leer 3 versículos. Apocalipsis 6, versículo 9 dice: Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. 3 versículos, una ventanita, como tantas que hay en el libro de Apocalipsis, al cielo, a lo que pasa en el cielo. Ustedes saben, Apocalipsis, gran parte del libro es lo que pasa acá en la tierra en el tiempo del fin, pero por momentos el Espíritu lleva a Juan a ver lo que está pasando en el cielo. Y esta es una de esas ventanas de lo que está pasando en el cielo. Y en estos 3 versículos hay mucha información que nos puede ayudar a nosotros a clarificar nuestra idea del cielo. Porque nuestra idea del cielo está un poco distorsionada. No es correcta, no es bíblica. En general es un poco intuitiva, pero está basada más a veces en conceptos culturales que venimos arrastrando por siglos ya. Lamentablemente hemos llegado a un punto donde a veces hasta aún inconversos ya sabemos que no piensan, no tienen una idea clara del cielo, pero aún nosotros dentro de la iglesia no pensamos correctamente sobre el cielo. Hace yo muchos años estaba en una obra, en la construcción de una obra, y una persona a la que quiero mucho, enchufando una máquina, se electrocutó. O sea, yo estaba en otra habitación, pero fue tanta la luz, me asusté mucho y bueno, me acerqué ahí. Esta persona, gracias a Dios, solo se dio un susto. Y estaba temblando de nervios, y yo dije, bueno, si no le hablo ahora del Señor, ¿cuándo le voy a hablar, no? Así que nos sentamos tranquilos, tratamos de estar tranquilos, estábamos muy nerviosos los dos, por lo que era evidente que casi pasa, y empecé a hablar del Señor. Y para sorpresa mía, al final de todo lo que expliqué, me dice: yo la verdad no, a mí no me da ganas de ir al cielo. Digo, ¿cómo que no te da ganas de ir al cielo? Y no, me dice, ¿qué es eso de estar toda la eternidad cantando en el cielo? No, ¿puedo pensar algo más aburrido? Me dice, no sé cómo será el infierno, pero eso es una cosa insoportable, va a ser. Yo no me interesa mucho el cielo. Tremendo. Porque no es un creyente, no tiene luz espiritual, por supuesto. Pero lamentablemente a veces entre los creyentes, a veces no se percibe ese entusiasmo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿No parece? Algo estamos pensando mal sobre el cielo. Los cristianos primitivos, cuando fueron perseguidos y matados por los emperadores romanos, ustedes saben, se escondían en todo catacumbas, se llaman, que son todos como pasillos muy angostitos, que todo por debajo de la ciudad de Roma, y ahí mismo hacían sus servicios en la oscuridad, y ahí mismo a medida que iban muriendo los enterraban y los ponían en nichos contra las paredes. Y hoy tenemos en todos esos pasillos muchas inscripciones al lado de cada uno de esos ataúdes que nos hablan de que los cristianos primitivos sí miraban el cielo con mucho entusiasmo, mucho gozo, mucha anticipación. Dice una de las inscripciones: en Cristo Alejandro no está muerto, sino vive. Otra inscripción dice: uno que vive con Dios. Otra dice: él fue llevado a su morada eterna. Y así, una y otra. Un historiador, hablando de las catacumbas, dice: los dibujos en las paredes de las catacumbas representan el cielo con hermosos paisajes
niños jugando y personas comiendo banquetes. En el año 125 después de Cristo, un griego llamado Arístides le escribe a un amigo incrédulo acerca del cristianismo para tratar de explicarle por qué razón, piensa él, esta nueva religión tiene tanto éxito, y escribe lo siguiente. Presumiblemente Arístides era un incrédulo también. Dice: si un hombre justo entre los cristianos deja este mundo, ellos se regocijan y le dan gracias a Dios y acompañan su cuerpo con canciones y agradecimiento, como si fueran de un lugar a otro cercano. Así es la sorpresa de cómo eran los creyentes frente a la muerte. No un culto eterno así insoportable de resistir, sino un lugar precioso. Claro que sí. Dicen las Escrituras, en muchos textos, que el cielo debe ser ánimo para nosotros. Para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia, dice Pablo. Deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Sabemos, dice Pablo en otra parte, lo que leí recién a Filipenses 1, en 2 Corintios capítulo 5, dice Pablo, verso 6, sabemos que mientras vivamos en este cuerpo estaremos ausentes del Señor, alejados del Señor. Y entonces el verso 8 dice, preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Es mejor. Jesús dijo en Juan 14, verso 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Notable las expresiones que usa la Biblia para hablar del cielo como cosas físicas, un lugar físico, casa, morada, un cuerpo, etc. Pensar en el cielo debería motivarnos, debería entusiasmarnos, debería llenarnos de gozo, de esperanza. Pero lamentablemente nuestra perspectiva del cielo se ha contaminado, se ha afectado otra vez por ideas seculares. Sobre todo, según los expertos investigan, una filosofía que estaba de moda justo cuando unos años después de que los apóstoles ya murieron, empezó como a infiltrarse en la forma de pensar cristiana una idea llamada, o una filosofía llamada neoplatonismo. Platón enseñaba que el cuerpo, de alguna manera, lo material, es algo malo, es casi como que el alma está presa, la parte inmaterial del hombre está presa en lo material. Y entonces morir es como una liberación de todo lo material. Por fin uno está libre de todas las cosas físicas que son las cosas que de alguna manera nos contaminan. Así tomó esa idea el cristianismo. Y así empezó a hablar del cielo como un lugar etéreo, un lugar donde no hay nada físico, donde parece otra vez que la actividad más pura que hay para hacer es estar volando cada uno con un arpa de un lado al otro y cantando eternamente. Tremendo. Esa imagen del cielo no es demasiado atractiva, la verdad que no. Dice un escritor cristiano, casi todos los creyentes con los que he hablado tienen una idea de la eternidad como un servicio de iglesia sin fin. Nos hemos conformado con la imagen de los cánticos sin fin en el cielo, un gran himno después del otro, por siempre jamás amén, dice este hombre. Y nos sentimos abatidos, por siempre jamás. Eso es todo. Esas son las buenas nuevas del cielo. Y entonces suspiramos y nos sentimos culpables de que no somos más espirituales. Nos desalentamos y nos volvemos más al presente, a ver si podemos encontrar o sacar algo más de esta vida. Es una lástima, pero así es. Aún en las tiras cómicas se suele hacer como bromas o representaciones del cielo, y recuerdo una donde un hombre supuestamente había ido al cielo con alas de ángel y una aureola sobre la cabeza, sentado en una nube chiquitita como si fuera una isla en el medio de la nada, sujetándose la cabeza y lamentándose porque ojalá, dice él, hubiera traído aunque sea una revista. Qué barbaridad. A veces yo veo entre conversaciones, ¿no?, con personas, uno empieza a hablar de la muerte, cristianos, y uno dice, bueno, ya no hablemos de eso, hablemos de cosas más lindas, ¿verdad?
¿Por qué hablamos de eso? No quiero hablar de eso, no quiero ni pensar en eso. ¿Cómo de cosas más lindas? Claro que la muerte no es linda, pero estamos anticipando el cielo. El obispo Ryle dijo: le tengo lástima al hombre que nunca piensa en el cielo. Bueno, nosotros, gracias a Dios, tenemos las Escrituras que nos dan la esperanza que de otra manera no tendríamos, y nos dan la información, la claridad, la certeza, para que podamos justamente aferrar nuestras almas a una esperanza con contenido, con conocimiento. Por supuesto que tenemos preguntas, todos tenemos preguntas. ¿Dónde estará? ¿Cómo será? ¿La podré reconocer cuando esté ahí? ¿Me reconocerá? ¿Podremos conversar? ¿Me estará viendo en este momento? ¿Será consciente de lo que está pasando? ¿Cómo será esa vida en el cielo? Bueno, la Biblia nos da información. Y estos 3 versículos que hemos leído, creo yo que nos dan mucha información, demasiada. Dice: cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. En primer lugar, vamos a ir solamente haciendo observaciones al texto, sobre el texto, y tratar justamente con esas observaciones de modificar, de ajustar, clarificar nuestra idea sobre la muerte y el cielo y cómo seremos allí. En primer lugar, en este versículo, lo primero que observamos es que las personas llegan al cielo en una forma inmediata, sin escalas, digamos así, sin lugares intermedios, sin una sala de espera, sin un lugar donde esperar a que al fin todos los acontecimientos se lleguen a su culminación y entonces sí podamos todos entrar al cielo. No. Las personas que fueron, dice acá, que habían sido muertos por causa de su testimonio, por el contexto es en la gran tribulación, en el momento donde las personas están siendo perseguidas por su fe, ya están delante del Señor, frente al trono, frente a un altar, clamando ante el Señor. Inmediatamente se mudan al cielo, son transferidos al cielo. Somos transferidos al cielo en el momento que morimos. Por eso Pablo decía: morir y estar con Cristo, ausente del cuerpo, presente en el Señor. ¿Sí? Por eso Jesús le dice al ladrón al lado de la cruz: esta noche estarás conmigo en el paraíso. Inmediatamente partimos para estar con el Señor, inmediato. En segundo lugar, aquí se nos habla de que cuando estemos en el cielo, o los que ya están en el cielo, tienen identidad. Son personas con identidad propia. Son las mismas personas que tuvieron, tienen la misma identidad que tuvieron cuando estaban acá en la tierra. Estas personas, Juan las reconoce como los mártires, los que fueron perseguidos por causa de su testimonio. De alguna manera hay una continuidad entre lo que eran esas personas acá en la tierra y lo que ahora son en el cielo. Se les reconoce. Fueron mártires acá en la tierra y en el cielo se los reconoce. Ese es uno de los mártires, que fue perseguido por causa de su testimonio. No se borró, no se olvidó. De alguna manera se desdibujó todo y nadie sabe quién es esta persona. Sí que se sabe. Por lo menos de ellos que están acá se sabe. ¿Por qué no pensar que de nosotros también? No son personas diferentes. Son las mismas personas que habían sido aquí en la tierra. Como dice en Hebreos 12:23, los espíritus de los justos, hechos perfectos. Vemos como ejemplo de esto que estamos diciendo, vemos cuando el Señor Jesús se transfigura allí en el monte y aparecen 2 personas y son reconocidas como Moisés y Elías, con su identidad. Vemos a Jesús resucitado, que según la Biblia es un modelo, el prototipo de lo que vamos a hacer nosotros. Lo vemos luego de resucitar, estar con los discípulos. De alguna manera los discípulos camino a Emaús, por un momento se les veló el entendimiento, no lo pudieron reconocer, pero inmediatamente después lo reconocen y después el Señor se junta con sus apóstoles durante 40 días y come con ellos y conversa con ellos. Y ellos le pueden ver y tocar. Tiene identidad. Y así será en nuestro caso cuando partamos con el Señor. Tendremos nuestra identidad.
seremos reconocidos. Y en tercer lugar, en este texto se ve algo asombroso, que es que las personas, estos hombres y mujeres que están frente al trono, son reconocidos por lo que hicieron mientras estaban en la tierra, por su testimonio, dice acá. Fueron perseguidos y asesinados por su testimonio fiel del Señor. Y esto realmente es inquietante de pensar. Piense por un momento que usted en el cielo será reconocido por lo que hizo mientras estuvo aquí en esta tierra, mientras estuvo en este cuerpo, dice 2 Corintios 5. Todo lo que hizo, sea bueno, sea malo, todo de alguna manera es su identidad, algo que lo identifica a usted y lo me identifica a mí, que es lo que hicimos para el Señor. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe, dice Efesios. Nadie en el cielo va a estar diciendo, mira todo lo que yo hice, mirá, fíjate, yo sí que merezco estar acá. De ninguna manera, nadie jamás merecerá estar en el cielo. Todos nos sorprenderemos en el cielo cuando nos veamos y, vos también acá. ¿Qué hiciste para estar acá? Nada. Me arrepentí de mis pecados, estoy por la gracia de Dios, por lo que yo no soy nada, yo no merezco estar acá. Por eso vamos a estar cantando a propósito. Porque el corazón va a rebalsar de gratitud. Vamos a estar sorprendidos, eternamente sorprendidos, porque esa de alguna manera es la esencia de la adoración, estar asombrado ante algo que es realmente demasiado para nosotros, demasiado nuestro Señor, demasiada la gracia de Dios. Y seremos conscientes, en un momento hablamos de eso, seremos conscientes de lo que fuimos nosotros en la tierra. Y eso va a ser suficiente, de estar eternamente consciente, con una mente ya clara, de yo lo que fui, ¿qué hago yo acá? ¿Cómo puede ser que esté acá? Y por eso el tema más hermoso que se ve en el Apocalipsis, el contenido de esas canciones es el Cordero que fue inmolado, que por nosotros hizo eso. ¡Wow! Pero sí hay una identidad. Y sí las obras que hacemos aquí en la tierra sí que tienen más importancia de lo que muchas veces pensamos de cómo será la vida en el cielo. Y eso se ve muy bien en todo el desarrollo de la doctrina, las recompensas que se habla en las Escrituras. No habla este pasaje de las recompensas, pero cuando veamos sobre las recompensas, sí, en Romanos 14, en 2 Corintios capítulo 5, vemos que sí tiene mucho que ver lo que hicimos en esta tierra una vez que el Señor nos salvó, qué hicimos para el Señor, de corazón, motivados por genuino amor a Dios y un deseo de que Dios sea glorificado. Todo lo que hicimos para ser visto por los hombres, dice Mateo 6, ya tuvo su recompensa. Ya te aplaudieron, ya te dijeron, qué maestro, qué lindo. Todo eso se quemará, lo que hiciste por tu vanagloria. Madera, heno y hojarasca, 1 Corintios 3. Pero todo lo que hicimos para el Señor, eso va a darnos, por la gracia y misericordia de Dios, una recompensa. Pero aún así dice, descansaremos de nuestros trabajos, Apocalipsis 14, pero nuestras obras seguirán con nosotros. Es muy interesante, descansamos nuestros trabajos, nuestros esfuerzos, pero nuestras obras, ahí se refiere al fruto, al resultado de lo que hicimos, seguirá con nosotros. Y está hablando de nuevo también en el cielo. Y yo me pongo a pensar, estos hombres fueron identificados porque fueron por su testimonio. Estos son los que dieron testimonio y los mataron, mirá. Este fue don Adrián, que tocaba el órgano en la iglesia, que adoraba a Dios de corazón, solo Dios sabe. Este fue Juan Lucas, el hombre que oraba sin cesar, que oraba y oraba. Este fue vos, no sé. ¿Y qué dirán? ¿Y qué será? ¿Qué será lo que estás haciendo ahora acá que tiene realmente valor e importancia para la eternidad? ¿No? Verso 10, verso siguiente. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Antes de seguir acá, solo un pequeño paréntesis. Miren, el libro de Apocalipsis es un libro que hace ya años que es objeto de mucha discusión, mucho debate académico. Hay muchos estudiosos que dicen que porque Apocalipsis es un libro apocalíptico, es un género literario. Ha habido otros libros fuera de la Biblia escritos en una forma apocalíptica.
Todos estos libros tienen en común que usan muchos símbolos, muchas imágenes, muchas alegorías, muchas cosas que son de alguna manera simbólicas y tienen un significado más profundo, digamos. Entonces dicen ellos, por esa razón no podemos tomar al pie de la letra nada de lo que dice el libro de Apocalipsis. Es todo simbólico, no es algo real. Bueno, eso es muy peligroso. Utilizar el género de un libro de la Biblia como una excusa para sacarle un sentido o decir que no tiene un sentido que podamos entender, es algo peligroso. Es verdad que la literatura apocalíptica tiene muchos símbolos. Una de las razones para hacerlo era para la literatura apocalíptica básicamente se ha escrito en tiempos de mucha persecución para dar ánimo a los creyentes, para darles ánimo de que Dios tiene un fin mucho mejor, que Dios, esto que parece algo espantoso, algo terrible y algo que no nos da ninguna esperanza, Dios tiene el control y va a aparecer, Dios va a intervenir. Eso es común a todos los libros apocalípticos. Dios va a intervenir y va a resolver todo esto, aunque ahora parece que es imposible. Y todo este lenguaje simbólico, en un sentido, dicen los expertos, era para esconder de los perseguidores, en caso de que te quiten esa literatura, el significado. Una persona indocta que no conoce las Escrituras no puede entender estos símbolos. Pero cualquiera que sí lee las Escrituras y puede relacionar un pasaje con pasajes de otros libros de la Biblia, puede comprender lo que significa. Todas las veces que usamos nosotros en nuestro lenguaje, en cualquier escrito y en nuestro lenguaje, algún símbolo, alguna alegoría, algún lenguaje figurado, estamos señalando hacia una realidad que es cierta. Y así es el libro de Apocalipsis. No está hablando de mentiras. ¿Cómo va a ser eso? Al contrario, ¿qué esperanza habría si nosotros sabemos que todo esto que se nos está diciendo no es de verdad así? Entonces, ¿qué es? Juan es llevado y Juan ve cómo son las cosas en el cielo y nos cuenta para que nosotros tomemos ánimo, porque así es la realidad que nos espera. Por supuesto, usando el lenguaje simbólico, está bien, pero hay una realidad ahí y es algo que es real y donde nosotros ponemos nuestra fe. Verso entonces 10 dijimos, noten que acá hay un grupo de almas, dice acá, que claman delante del altar donde está Dios, claman. Eso es asombroso. Piense por un momento, para que alguien clame, tiene que tener voz, tiene que tener una boca, tiene que tener voz. De alguna manera, eso nos hace enseguida pensar en el aspecto físico de cuerpos resucitados, que pueden comunicarse, pueden hablar, pueden clamar. Clamar también nos habla de emociones, de pasiones. Esa persona está expresando en esa forma de comunicarse pasión, por eso dice claman a gran voz, de una forma audible, con cuerdas vocales, con oídos, para escuchar también lo que se dice y después se les responde a ese clamor. Eso nos habla también no solo de algo físico, después se vuelve a resaltar, sino de un estado racional, consciente, racional. En el cielo vamos a poder pensar, analizar, elaborar pensamientos e incluso aprender cosas nuevas. Noten que estas personas son conscientes de los demás, porque dice acá, clamaban a gran voz en singular. Estas personas están coordinando sus voces, armonizando sus pensamientos, de manera que claman a una voz. Todos están clamando lo mismo. Eso requiere cierta habilidad intelectual, ¿verdad? Para que no cada uno diga cualquier cosa, o cada uno lo que se le antoja o se le parece. Todos están clamando a una voz. Hay conciencia del otro. Se hablan, se comunican, se ponen de acuerdo. Son conscientes de Dios estas personas, porque en su clamor hablan de atributos de Dios. Le piden a Dios que intervenga en la tierra y actúe en su nombre, pero mencionan atributos de Dios. Señor, santo y verdadero. No juzgas y vengas. ¿Hasta cuándo no juzgas y vengas?
nuestra sangre en los que moran en la tierra. Están apelando, como hacemos nosotros cuando oramos, aquí en la tierra, a lo que sabemos sobre Dios, para que Dios haga lo que Él solo puede hacer. Maravilloso. Son conscientes de cada uno, son conscientes de Dios, son conscientes también de lo que pasa en la tierra. Y esto viene también de alguna manera a satisfacer muchas de nuestras preguntas. ¿Puede una persona estar en el cielo saber lo que está pasando en la tierra? En algún punto sí, no sabemos en cuánto, qué tan profundo puede saber o se le permite que sepa, pero sí sabe. Porque estas personas en su clamor demuestran ser conscientes de lo que está pasando en la tierra. ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ellos desde el cielo saben que todavía los que los han matado a ellos siguen vivos y siguen persiguiendo a otras personas. Y están pidiendo a Dios que ya vengue su sangre, intervenga, los defienda y haga justicia. De manera que saben lo que está pasando en la tierra. Y no solo saben, les interesa, porque de alguna manera en ese clamor están intercediendo, están rogando, clamando por los que todavía sus compañeros, sus hermanos en la fe, para que no les pase lo que les pasó a ellos. ¿Hasta cuándo, Señor? No es que llegamos al cielo, se nos da un nuevo cuerpo, una nueva mente, se nos quita el velo, todavía ese que vemos oscuramente como por espejo, esa confusión que todavía tenemos por causa del pecado, y ya todo es color de rosa y ya no nos interesa nada, al menos en el cielo actual, porque estamos hablando del cielo actual, lo que está pasando en este momento en el cielo. En algún momento todo se acabará, como leímos recién, Apocalipsis 21, y vendrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Pero los que hoy están en el cielo están conscientes de lo que pasa en la tierra, al menos en parte, porque están clamando. ¿Y cómo no iba a ser de esa manera? Si Dios, que es el que ha desarrollado todo lo que llamamos nosotros el plan de la redención, Dios está pendiente, claro que está pendiente, llevando a cabo este maravilloso plan para rescatar de entre toda esta humanidad perdida, rescatar a algunos para que estén con Él para siempre en el cielo, para ser de su familia. Dios está involucrado en eso. Hoy en día sabemos, por como se nos explica Efesios 1, Dios planeó la redención, Dios el Padre desde antes de la fundación del mundo, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, vino a ejecutarla, y el Espíritu Santo, Dios, la tercera persona de la Trinidad, está aplicando esa salvación a nosotros. Toda la Trinidad misma envuelta en esta maravillosa noticia que es el Evangelio. Dios es el centro, por decir así, de Dios, de la atención de Dios, es como se desarrolla eso, y los ángeles están ahí acompañando, ejecutando las órdenes de Dios y pendientes. Dice allá en Lucas 15 que hay alegría delante de los ángeles de Dios, hay gozo cada vez que un pecador se arrepiente, haciéndonos pensar de nuevo delante de los ángeles, delante de Dios. Hay gozo, el cielo está pendiente de lo que pasa acá en la tierra. ¿Y cómo nosotros, yendo al cielo, vamos a estar ausentes de eso, como que tenemos otras cosas más agradables en que pensar? No, claro que no. Todos los que nos precedieron en la fe, hoy son esa gran nube de testigos que dice Hebreos capítulo 12, verso 1. Y están viendo cómo ahora nosotros corremos esa carrera que ellos ya no corren más. Pero están viendo, de alguna manera están viendo. Yo no sé. Tenemos que ser muy cautos. Hay ventanas, hay algo de información, no es toda la información que quisiéramos tener, pero es la que necesitamos. Dios sabe. Tenemos que andar por fe, no por vista en esta tierra. Tenemos que poner nuestra mirada en el Señor, nuestra gran atención, nuestra gran ansiedad por ir al cielo debe ser el Señor. No tanto detallecito, ¿verdad? Es el Señor. Estar por siempre con el Señor. Pero se nos da a entender que los que están en el cielo algo saben de la tierra. Yo acá quiero aclarar siempre, por las dudas, yo no creo que en ninguna parte de la Biblia se nos dé la idea de que las personas que han partido antes que nosotros estén mirando cada detalle de lo que hacemos con nuestra vida, de tal manera que hasta alguno se anime a hablar, ¿no? Decir, hey, bueno, perdoná, lo siento, no quise hacer. No, de ninguna manera. Eso sería una barbaridad, ¿sí? Nos volveríamos hasta supersticiosos, una cosa no sana. No estamos diciendo eso.
Pero claro que sí, en cuanto al progreso de la redención, en cuanto a Dios, cómo va haciendo todas las cosas, son parte de toda esta atención que tiene el cielo puesta en la tierra. Mira, es posible que estando en la tierra no pongamos atención al cielo, lamentablemente es posible. Pero no es posible que estando en el cielo no pongamos atención a la tierra. Eso sí que es imposible. Porque Dios está atento aquí, ¿sí? Bueno, aquí seguimos entonces. Verso 11. A propósito del verso 10. Estos creyentes ya redimidos en el cielo, no solo son conscientes el uno del otro, no solo son conscientes de Dios, son conscientes de lo que pasa en la tierra, son conscientes de sí mismos, porque ellos saben que han llegado ahí por medio de un martirio, porque ellos están pidiendo que Dios juzgue y vengue su sangre, la sangre de ellos. Ellos saben que han llegado ahí por medio de una muerte brutal, lo saben, y están pidiendo a Dios que intervenga. Es muy interesante porque y espeluznante también, en un sentido. Uno en el cielo es consciente de lo que fue uno en la tierra. Ellos saben que fueron martirizados. Yo en el cielo sabré qué es lo que pasó conmigo acá en la tierra. Por eso decíamos, vamos a estar adorando eternamente, porque yo sé lo que yo soy. Y yo no merezco de ninguna manera y nunca lo voy a merecer estar en el cielo. A eso me refiero que es espeluznante. A lo mejor yo estando en el cielo pensaré y diré, pero ¿para qué miré tanta televisión? ¿Para qué? Qué ridiculez, qué estupidez. ¿Por qué no me di cuenta más claro de las cosas de verdad que valían la pena? No sé, no lo sé, no lo sé. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Sobre todo sabiendo que en el cielo no vamos a ser todos iguales. Porque cada uno recibirá su recompensa de acuerdo a lo que haya hecho en su cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, ¿todos salvos? Claro que sí. ¿Todos iguales en un sentido delante de Dios? Por supuesto. Pero en otro sentido no. A algunos se les dará más responsabilidad, a algunos más recompensa, a algunos menos. No sé. En versículo 11 entonces, continuamos. Y se les dieron vestiduras blancas. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Notablemente en el original acá usa una palabra griega que no está traducida en la Reina Valera, que es ekastos o gekastos. A cada uno se le dio una vestidura blanca. Interesante también pensando en la singularidad. Cada uno de ellos, cada uno es tratado como una persona distinta, diferente. Y se les da a cada uno de ellos una vestidura blanca. La Biblia de las Américas sí lo traduce, dice, entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas. Ropas blancas. Y esto de nuevo, esto es un símbolo, como decimos del Apocalipsis. Pero es un símbolo precioso esto de tener vestiduras blancas que habla de la pureza, de la limpieza, pero que no es algo tuyo ni mío, que yo generé, que yo produje, sino que se me dio, a cada uno se le dio, se le concedió, se le vistió. Es hermoso, la figura de la vestidura es una cosa bien apropiada, porque eso es lo que es. Mis pecados son como trapos de inmundicia, dice la Biblia, los tuyos. Somos como harapientos que nos presentamos delante de Dios como diciendo, mirá quién soy. Y dice Isaías 64 que es para Dios, son trapos de inmundicia, todas nuestras justicias. Y entonces la Biblia se habla de que para ser salvos tenemos que recibir la justicia de otro, como si fuera sacarnos una vestidura toda manchada y ponernos lo que otro nos concede. Como se acuerdan la parábola de la boda de los hijos del hijo del rey, Mateo 22. Cuando llega el rey a la boda y ve a uno que está vestido mal, dice, ¿qué haces vestido así acá? No, lo sacan y dice, lo echaron a las tinieblas de afuera. Presumiblemente el rey había dispuesto vestiduras para cada uno que esté ahí adentro. Y nadie puede estar en el cielo si no tiene vestiduras blancas. Nadie puede estar.
Pero esas vestiduras blancas no son tuyas, se te concede, se te dan por la gracia de Dios. Es la justicia de Cristo. Es la justicia de Cristo. Para estar en el cielo necesitamos recibir la justicia de Cristo, por la fe y por la gracia de Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado a Jesucristo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, revestidos de su justicia. Y esto de nuevo nos hace pensar en que vamos a tener un cuerpo. Más allá que las vestiduras blancas son un símbolo de pureza. ¿Cómo le pones una vestidura blanca a un espíritu? Es imposible porque el espíritu, por ser espíritu, es invisible, es inmaterial, es incorpóreo. Acá hay personas con cuerpo que reciben esa vestidura, cada uno de ellos. Túnicas. Y de nuevo el asunto de la racionalidad. Noten que estas personas, dice el verso 11, se les dio vestiduras blancas y se les dijo. Viene una respuesta, ellos claman con una pregunta, ¿hasta cuándo? Preguntando. Y Dios responde y se les dice que descansasen todavía un poco más de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos. Esto implica aprendizaje. Ellos preguntan y se les viene una respuesta, y con la respuesta viene un consuelo, viene información que no se tenía y se aprende. En el cielo, hermanos, vamos a estar aprendiendo. Esa es la hermosa promesa, o el hermoso mensaje que nos da en Juan 17:3. El Señor, hablando en esa oración sacerdotal, dice, y esta es la vida eterna. Dice el Hijo, le dice al Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. En esto consiste la vida eterna, en conocer a Dios. En conocer a Dios. En aquel momento dice, conoceremos como fuimos conocidos, veremos cara a cara, no como por espejo, tendremos más claridad, no estará el pecado presente que nos ciega en un sentido a grandes verdades, pero no quiere decir que vamos a conocer todas las cosas, especialmente sobre Dios. Deberemos aprender sobre Dios. Y ese es el gran atractivo del cielo. No estar con un arpa volando de un lado al otro, cantando coritos sin fin, sino aprendiendo de Dios, sobre Dios, conociendo a Dios. Y después de estar una eternidad aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo sin parar, seguiremos siendo ignorantes de muchas cosas, porque Dios es incomprensible. Y nunca te vas a aburrir. Imposible que te aburras. Dios no es aburrido. Jamás, jamás. Pero de nuevo, qué maravillosa imagen que Dios se nos concede un cuerpo regenerado, restituido, con capacidades similares a las que tenemos acá, pero potenciadas, porque ya no va a estar el pecado, para que las usemos. Vamos a tener emociones, lloraremos de emoción, me imagino yo, de ver, de comprender un poco más de la gracia de Dios, pero no un día solo, sino el siguiente, eternamente. Y eso no, de ahí va a brotar esa canción, ese deseo de adorar. Señor, wow, ¿cómo puede ser, Señor? Precioso. Por supuesto, estamos hablando del cielo presente. Este es el texto, habla de lo que pasa hoy en el cielo, pero después no va a ser demasiado distinto. No va a ser demasiado distinto. Como tampoco va a ser demasiado distinto en muchos aspectos el cielo de la tierra que es ahora. Por eso dice, y vi un nuevo cielo y una nueva tierra. Es siempre sorprendente que la Biblia no diga solo un nuevo cielo. ¿Para qué una nueva tierra? Si esta tierra está arruinada por el pecado. Bueno, precisamente porque Dios nunca abandonó su plan original. Esta es su tierra, es su mundo, Él lo hizo. El pecado de alguna manera lo deformó, pero Dios, en su maravillosa sabiduría, lo va a restaurar a un estado nuevo. Pero no lo va a desechar, sino que lo va así como a nosotros nos ha restaurado, por medio de la regeneración, regenerará todas las cosas para que las disfrutemos ahora. Sin pecado ya. Precioso, ¿verdad? Bueno, en el cielo actual hay una cierta conciencia del tiempo. Le dice, que esperen un momento. Que todavía no, ya estarán esperando, por lo menos en el cielo actual. Y también hay una conciencia de conexión
porque se les dice en la respuesta, en el verso 11, dice, les habla de sus consiervos y sus hermanos. Impresionante que las personas que hoy estén en el cielo tengan conciencia de que yo soy hermano o hermana, o que de alguna manera hay un cierto tipo de relación. Precioso de saberlo también. Bueno, y también maravilloso que en esta respuesta y finalmente entre líneas se comunica que Dios tiene el control de todas las cosas. Porque en la respuesta se les dice que todavía no se ha completado el número de los consiervos y de sus hermanos que van a morir como murieron ellos. Porque Dios de alguna manera sabe también cómo vamos a morir cada uno de nosotros y cuándo vamos a morir cada uno de nosotros. Y ese es el gran consuelo de todo el libro de Apocalipsis. Es que Dios es soberano, el Señor reina. Aleluya, porque nuestro soberano Dios reina. Él tiene el control, Él sabe absolutamente todas las cosas. Y en el momento más negro de nuestra vida, en los momentos más feos de la historia, el Señor tiene el control. Y por supuesto, hablando en nuestro aspecto personal, nuestras circunstancias personales, uno de los, por supuesto, momentos más feos y tristes de la vida es cuando está por partir un ser querido. Ahí está el Señor. Nunca se fue, siempre estuvo, Él tiene el control. Lo sabemos, pero necesitamos recordarlo, obviamente, y consolarnos en esa gran verdad. Por eso es tan hermoso y tan necesario poner nuestros ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra, mirar al Señor, el autor y consumador de la fe, tomar en Él nuestra esperanza, pero también usando la palabra de Dios, refinar, sacar de nuestra mente todos esos conceptos que son falsos, que solamente nublan y nos afectan en nuestra esperanza gloriosa de la salvación. Animados unos a otros, dice Pablo en Tesalonicenses, con estas palabras. Nos debe animar pensar en el futuro. En Juan dice que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Nos debe purificar sabiendo que todo lo que hacemos acá cuenta para el cielo, que un día seremos semejantes a Él, que ya todas estas primeras cosas pasaron, todas estas cosas terminarán. Esa esperanza debe hacernos poner más activos, más intensos en las cosas de Dios. Por supuesto que sí. Y pensar que solamente en el cielo entrarán personas que tienen las vestiduras blancas, por supuesto debe hacer que cada uno de nosotros piense con mucha sobriedad si es de verdad que sus pecados han sido todos perdonados. Si de verdad usted está confiando en los méritos de Cristo, el único santo que jamás existió. ¿O está usted poniendo una falsa esperanza en sus buenas obras, que usted no es tan malo, que usted está en una buena iglesia, que usted lee la Biblia, que usted hace esto, que yo lo otro? Todo eso no importa, sino que usted ponga su esperanza verdaderamente en la obra, la persona y la obra de Cristo. Él fue el único que nunca pecó. Él fue el único que obedeció perfectamente toda la ley de Dios. Perfectamente. Él fue justo, perfectamente justo. Pero murió como un pecador, porque Él estaba siendo un sustituto, cargando sobre sí mismo el pecado de todos nosotros, dice la Biblia. De manera que ahora solamente una persona puede entrar a este lugar, hasta el cielo, donde no entra pecado, dice la Biblia. En el cielo no entra pecado. Si usted tiene pecado, no puede entrar al cielo. Alguien tiene que sacar ese pecado de su vida y llevárselo lejos. Y ese es Jesucristo. Por eso murió en la cruz. Y usted debe acercarse a Cristo. Usted debe acercarse a Cristo temblando de ser consciente que usted ante los ojos de Dios está perdido y perdida. Que Dios tiene todo el derecho del mundo a aplastarlo como un bicho asqueroso. Lo tiene. Pero hay una salida, hay un sustituto, hay un Salvador que es Jesucristo. Y usted debería ir a los pies de Cristo y decir, por favor, Señor, sálvame. Soy un pecador, soy una pecadora, no merezco estar vivo en este mundo y no merezco el cielo y nunca lo voy a merecer. Por favor, te ruego que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado. 3 veces en el libro de Apocalipsis se menciona la sangre de Cristo. 3 veces. En las 3 veces se dice que esa es la sangre que nos limpia. Nos limpia. Esa es la única salida que hay para que usted tenga vestiduras blancas. Dice en 1 Juan 5:12, el que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. Sin el Hijo, si usted muere sin Cristo, sin el Hijo, no tiene la vida. Él solo le puede dar esas vestiduras blancas. En el año 1952, aquí en el sur de California, una joven llamada Florence Chadwick
se aprestó para cruzar todo el mar que separa la isla Catalina de la costa de California. La mujer ya había cruzado el Canal de la Mancha, fue la primera mujer en cruzar el Canal de la Mancha nadando, y estaba por cruzar ahora también en algo histórico. No sé la cantidad, la distancia que hay, no lo sé. Pero sé que esa mujer nadó 15 horas nadando, de la isla Catalina hasta la costa aquí de California. Una mañana con mucha neblina. La mujer no daba más, varias veces quiso abandonar, pero en los botes que iban al lado iba su mamá, y su mamá le decía, dale, seguí, ya falta poco, ya falta poco. ¿Qué le va a decir? Ya falta poco, ya falta poco. Claro, y Florence, obvio, todos los seres humanos sabemos, todo muy lindo, gracias, pero al final dijo, falta poco, y dijo, no, ya basta. Y la subieron al bote. Le faltaban menos de 1 kilómetro para llegar. Pero no sabía ella, pues no veía nada por la neblina. Cuando al final está en la costa y le hacen el reportaje para la televisión o para, no sé, para quien sea, para el diario. Y la mujer dice, Florence dice, todo lo que podía ver era la neblina. Creo que si hubiera podido ver la costa, lo hubiera logrado. Yo que sabía que ya llegaba. Y es una hermosa ilustración de por qué necesitamos pensar más y mejor sobre el cielo. Para darnos ánimo. Ya estamos casi, ya estamos ahí. Y ya, seamos fieles, sigamos, como dice un escritor hablando de la santificación, es una larga obediencia en la misma dirección. Sigamos obedeciendo, sigamos, no aflojemos. Ya estamos casi del otro lado. ¿Sí? Y si usted no tiene a Cristo, por favor, vaya a saber si ya está. Si esta sea su última oportunidad, por favor. Entréguese a Cristo, por favor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Por favor, toca nuestro corazón con ella, háblanos. Traspasa, Señor, nuestro corazón. Danos ánimo a los que necesitamos. Ayúdanos a despabilarnos, los que estamos medios dormidos, ante las realidades eternas. Por favor, Señor, y sobre todo, da salvación, arrepentimiento genuino a quien todavía no lo tiene, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.